La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo... Esta reforma no los toca. Lo único que hicieron fue cumplir la primera promesa de Andrés Manuel López Obrador, mandarlo a las instituciones. Y así, ad cautelam, con la fuerza que elegir al representante del Poder Ejecutivo, cuya figura recae en él o la Presidenta de la República, si el pueblo de México tiene la oportunidad de elegir al Poder Legislativo, ¿por qué no puede elegir a las y los integrantes del Poder Judicial? Noticias del Ferraz TV Internacional. Buenos días, mis estimados amigos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a un video más del canal Noticias del Ferraz TV Internacional. Reciban un cordial saludo y bueno, amigos, pues hoy estamos a miércoles 4 de septiembre del año 2024. Y esto se puso bueno en la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, donde la panista, al puro estilo de Kenia López, lo único que saben es gritonear, hacer su show. Pues esta diputada se llama Paulina Rubio, pero como siempre, pues le dieron unas clases a esta diputada del PAN, pues la diputada Mari Carmen Bernal, pues le dio unas clases a esta señora que está defendiendo los privilegios de Piña. Y bueno, amigos, sin más que decir, mejor a continuación les presento el video. Y antes de ir con el video, no olviden compartir esta información. Y sin más que decir, vamos con la información. ¡Qué bueno, compañeras y compañeros! ¡Estamos de acuerdo! Que se diga que por unanimidad este poder está de acuerdo. Nosotros tampoco. Y por eso el PAN va a votar en contra de esta reforma embustera, mal llamada reforma al Poder Judicial. Una reforma que simula, una reforma que finge, una reforma que engaña a los mexicanos para hacerles creer que van a elegir a alguien. ¿Pero qué creen? Ese alguien fue antes elegido por Morena. La justicia solo para los que apoyan la cuarta transformación, solo para los que apoyan la cuarta deformación. La justicia solo para los que votaron por Morena. La justicia solo para quien el presidente levante el dedo. Y el PAN le dice no. El PAN le dice a las y los mexicanos que la justicia es libre y el PAN les dice a todos los mexicanos que la justicia es para todas y todos. Y explíquenle a los ciudadanos, diputados Varguitas, de la ley de Herodes, Varguitas 1, Varguitas 2. Y esto no es una reforma para la gente, porque si quieran una reforma para la gente incluirían a las fiscalías. Pregúntenle a una mujer cuánto tarda en denunciar una... Y esta reforma no los toca. Lo único que hicieron fue cumplir la primera promesa de Andrés Manuel López Obrador, mandar a las instituciones. Y así, ad cautelam, con la fuerza que nos dieron millones de mexicanos que temían que llegara este momento, con el arrepentimiento de otros muchos que creyeron en ustedes y que creyeron que esto no iba a pasar. Lo decimos fuerte y claro. Morena, como las ratas, se esconde en la alcantarilla, porque hoy Morena destruye la República, porque hoy Morena coopta los poderes. Y que quede bien claro. Muchísimas gracias, diputado presidente. Querido pueblo de México, compañeras legisladoras y legisladores. Antes de iniciar mi participación, me gustaría compartir algunos datos importantes. Primero, que seguramente los ojos del mundo estarán fijados en este momento en nuestro país, por la gran revolución de conciencias que ha generado este gran movimiento de transformación. Segundo, que hay que pedirle a los compañeros de la oposición que revisen la ley de amparo, que revisen el artículo 61, por favor, para que ellos sepan que esta sesión no es ilegal. Y tercero, comentar
que el poder legislativo radica o reside esencialmente en las y los legisladores y no en los edificios, y que además la Cámara de Diputadas y Diputados tiene la facultad de habilitar espacios para sesionar como lo estamos haciendo el día de hoy. Dicho lo anterior, diputado presidente, me gustaría iniciar con una moción de ilustración, si usted me lo permite, que pudiera leer el artículo 39 de nuestra Constitución. Se concede la moción de ilustración. Se pide a la secretaria que dé lectura al artículo solicitado por la oradora. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Muchísimas gracias, diputado presidente y diputada secretaria. Adelante. Pues tal parece que a la oposición aún no le ha quedado claro, no ha comprendido que los juzgadores, así como en nuestro sistema de impartición de justicia, el dueño es el pueblo de México. Y que si hemos llegado a este momento histórico es porque esta forma de impartir justicia nos lo ha heredado el modelo neoliberal que no atiende las necesidades del pueblo. En México, la mayoría de la población considera que la justicia es costosa, elitista, humillante, lenta y corrupta. Es decir, se ha convertido en un privilegio para unos cuantos. Con esta forma de hacer las cosas, la justicia en nuestro país no es ni pronta, ni expedita, y mucho menos gratuita, como lo contempla nuestra Carta Magna, y al no prever estos tres principios de manera flagrante los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Esta reforma plantea tres temas importantes. El primero, la elección de personas juzgadoras mediante el voto popular. Segundo, la sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina judicial. Y tercero y más importante, plantea un límite de remuneraciones de los juzgadores tal y como lo contempla el artículo 27 constitucional, que a la letra dice que nadie debe ganar más que el presidente de la República. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por supuesto que estamos a favor de esta reforma. Coincidimos en la democracia participativa, en donde consideramos que el poder de elegir a nuestros representantes está en el pueblo, tal y como lo mandatan nuestros estatutos en su declaración de principios en el artículo 51. Diputado presidente, me gustaría solicitar otra moción de ilustración. Si pudiera la secretaría leer el artículo 51 de la Declaración de Principios y Estatutos del Partido del Trabajo, por favor. Se concede la moción. Por favor, secretaria, dé lectura al artículo invocado por la oradora. 51. Somos entidades públicas, nos regimos por la ley de partidos políticos. El Partido del Trabajo plantea que se fortalezca la independencia y funciones de los órganos integrantes del Poder Judicial Federal y Estatal,
y que las ministras y ministros, magistradas y magistrados y juezas y jueces, así como los titulares de la Fiscalía General de la República y las Procuradurías Generales de las entidades federativas sean electos democráticamente mediante voto libre y secreto por parte de la sociedad. Muchísimas gracias, diputada secretaria y diputado presidente. Muy importante, tomemos en consideración que la presidenta de la República electa está completamente de acuerdo con esta reforma, pues ella renuncia a la facultad que actualmente tiene de enviar al Senado para su nombramiento de propuestas de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es el máximo órgano del Poder Judicial en nuestro país, para otorgar esta facultad al pueblo de México a través del voto popular. Con esto se elimina el mito de la invasión de poderes o bien la pérdida de la independencia y la autonomía de este poder. Los jueces, magistrados y ministros electos gozarán de legitimidad y respaldo popular, tal y como lo mandató el pueblo el pasado 2 de junio. Vivimos actualmente en una sociedad informada y politizada que ha demostrado tener la capacidad suficiente para elegir a sus representantes. Si el pueblo de México tiene la posibilidad de elegir al representante del Poder Ejecutivo, cuya figura recae en él o la presidenta de la República, si el pueblo de México tiene la oportunidad de elegir al Poder Legislativo, ¿por qué no puede elegir a las y los integrantes del Poder Judicial? ¿Qué nos hace pensar que no lo pueden hacer o que quien llegue al cargo no va a contar con la experiencia o el perfil idóneo para desempeñar dicha responsabilidad? Es de reconocer que durante la serie de foros denominados Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, se levantaron varias propuestas y documentos con la intención de ser integrados a la iniciativa presentada por nuestro presidente de la República y que finalmente se plasmaron en el dictamen que hoy nos ocupa. Una de estas aportaciones que están plasmadas en este documento es los requisitos para las y los aspirantes a ocupar el cargo de juez, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Es decir, que cuenten con el perfil idóneo que establecen los artículos 95 y 97 de la propuesta de dictamen. Tan fueron escuchadas todas y todos los que asistimos a estos diálogos que la iniciativa inicial tuvo más de 100 modificaciones, lo que significa que sí escuchamos al pueblo de México. Atención para los jóvenes. Se abre un área de oportunidad para las y los jóvenes de nuestro país al eliminar la edad mínima requerida para aspirar a los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial y también como magistradas del Tribunal o magistradas y magistrados del Tribunal Federal Electoral. Pero esto no quiere decir que no se cuida la designación o la preparación de quien aspire, pues tendrá que cumplir con algunos otros requisitos que reflejen el compromiso que se requiere para ocupar estos cargos, como lo es promedio y experiencia mínima de 5 años. Los excesos de la cúpula del Poder Judicial y su falta de compromiso con las causas del pueblo de México es lo que nos ha llevado a replantear una nueva configuración de este poder. Voy a compartirles a la Asamblea, si ustedes me lo permiten, la siguiente información. En el 2024 se asignaron 78,278,245 pesos de presupuesto al Poder Judicial, de los cuales se le asignaron a la Suprema Corte de Justicia 5,787,183,598 pesos. Si los dividimos entre los 11 ministros
nos dan 15.855.297 pesos. Y si los dividimos por todos los días del año, incluyendo sábados y domingos, a cada ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana al día 1.441.390 pesos. Es decir, con el doble del presupuesto, solventa la mitad de lo que resuelven las 32 entidades federativas. Casi para concluir, es importante comentar que el Poder Judicial seguirá gozando de autonomía, continuará administrando sus recursos, los cuales serán suficientes para la implementación de la misma y para el pago de las obligaciones que tiene con los derechos laborales de las Concluya, diputada. de este poder, tal y como lo establece el artículo 10º transitorio. Seguirá siendo protagonista en la toma de sus propias decisiones, seguirá siendo protagonista de sus propias decisiones y ya no podrá invadir la función de otros poderes. Concluya, diputada. Con el argumento de lo que el legislador quiso decir. Concluyo, diputado presidente. Decirle a las y los trabajadores del Poder Judicial de nuestro país que estén tranquilos, que esta reforma fortalece a la nación y asegura el respeto y la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores al servicio del Poder Judicial, así como la carrera. Por último, diputado presidente, concluyo. Este mensaje va dirigido al pueblo de México, que nos tengan confianza, que nuestro compromiso es grande, que no les vamos a fallar y que pese a las prácticas dilatorias que están implementando para retardar la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial va. Concluya, diputada. Amor con amor se paga. Que viva este gran movimiento de transformación. Que viva México, unidad nacional, todo el poder. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, pues la diputada de la 4T, pues dice todo lo que ganan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues ganan un dineral y no les sirven al pueblo. Así es, mis estimados amigos, ¿qué opinan sobre todo este tema, todos estos datos que se dieron? Dejen su comentario, que es muy importante. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete, es totalmente gratis y nos vemos en la próxima. Esto es Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Muy buenos días. Suelta la cumbia, Ferraz.